Isa Contreras, economista, ha sido convocado en este lunes, inicialmente para hablar de la situación generada en el país a partir del 16 de febrero, la crisis postelectoral, vamos a denominarla así, y su impacto en la economía. Pero yo acompaño el saludo de bienvenida a Pavel con la primera pregunta. También el potencial impacto del coronavirus en la economía nacional y hasta en la mundial, diría yo. Buenos días, Pavel. Buenos días. Un placer tenerte por aquí. Gracias por invitarme. Dime. Ahora el saludo es con los pies. Sí. Mire, yo pienso que hay varios niveles. Digamos, el nivel global es ineludible. Si esto es una economía pequeña y abierta, vende 25-30% de lo que produce, lo vende en el exterior. Ya, una parte muy importante de lo que consume también, digamos, lo compra del exterior. Cualquier disrupción en la producción mundial afecta de manera importante a la economía nacional. Bueno, hay que considerar también no solo lo que recibimos ingresos por lo que vendemos, también las remesas generan un flujo de recursos importantes. Si hay disrupción en la economía estadounidense, las remesas se ven afectadas, nuestras exportaciones se ven afectadas. Y eso es, digamos, un primer nivel, el impacto global y desaceleración de la economía mundial, y con ello, pues nosotros somos un carro más en la hilera de vagones donde la locomotora suelen ser las economías más grandes o más desarrolladas. Entonces, ahí hay un primer, digamos, efecto que no está claro cuál puede ser, porque depende de cómo las sociedades afectadas, especialmente las más ricas, logren lidiar con el problema y si logran contenerlo, si hay aprendizajes de la experiencia china. En fin, eso es un primer nivel. Un segundo nivel, yo pienso que es el turismo, digamos, el efecto, digamos, ya más directo, cómo el turismo mundial puede reducirse de manera significativa y con ello la llegada de turistas al país. Y un tercer elemento sería, digamos, que haya la posibilidad de que haya una afectación importante en el país que se traduzca en muchos casos de infección, algunas muertes, aunque el porcentaje de mortalidad sea bajo, y que eso obligue a a ciertas medidas que reduzcan el nivel de actividad económica. O sea, por ningún lado es positivo en lo inmediato. Todo es negativo, pero el efecto va a depender, de dónde proviene, si del nivel global, del nivel más específico que tiene que ver con afectación directa a la industria de viajes en el mundo y con ello a la República Dominicana, y luego el efecto, digamos, en el aparato productivo derivado de infección en el país. Sí, porque son muchas, hay mucha incertidumbre, y con razón, porque está este asunto de el turismo. No es un buen momento para que a mí se me ocurra ir a París cuando hasta el Louvre está cerrado. Para poner un ejemplo, ¿no? Claro. Sí, puede haber pánico a los viajes. De repente se está recomendando la no aglomeración de gente. Y eso incluye aglomeración en un avión. Volvemos lo mismo, 300 personas, 9 horas encaramados. Entonces, el asunto pinta feo y preocupante. Está el asunto de la gran factoría del mundo, que es China, que está a medio gas. Bueno, y una parte importante de los insumos. Sí. Que utilizan muchas industrias en los países en desarrollo, provienen de China. Muchos de los insumos que usa China provienen de los países en desarrollo. Hay cadenas productivas y muy importantes entre Estados Unidos, China, Europa y dentro de Asia. O sea, si a esto le sumamos ese nivel de vinculación económica, hace que los efectos se produzca una cadena de efectos. Claro, si a esto le sumamos el problema de los vecinos, un país sumamente débil institucionalmente, con prácticamente un Estado fallido en más de un tema, la situación se torna preocupante. Pero la parte buena, entre comillas, dentro de toda esta tragedia, es el asunto del petróleo. El petróleo va bajando. ¿Cómo tú ves esto que te acabo de mencionar? Y sobre todo el tema del petróleo, que es la única cosa. Hay un ambiente internacional bastante, hay mucha incertidumbre, hay factores a favor y en contra. Factores claramente en contra: ralentización de la economía mundial,
yo creo que es el más importante. Eso se da por un hecho, ¿no? Sí, sí. De hecho, ya había revisión a la baja de las tasas de crecimiento a nivel global. Ninguna de las economías más ricas del mundo, excepto Estados Unidos, va a crecer por encima de 2%. Y el crecimiento en Estados Unidos se estima en 2%, no más de ahí. Ya, o sea, estamos hablando de una tasa relativamente bastante baja. Luego, relativamente baja incluso para los propios estándares de los países ricos. Luego, hay otras noticias, digamos, más positivas. Caída del precio del petróleo, precisamente derivado de eso. Bajas tasas de interés en Estados Unidos, precisamente en reacción a una ralentización económica. Esas dos cosas, digamos, nos convienen mucho. El país puede financiarse fácilmente con costos relativamente bajos. Los capitales están buscando destinos relativamente seguros. ¿Se podría renegociar, aprovechar? Nosotros tenemos el asunto de la deuda, algún tipo, si esto sigue para largo. Difícilmente. Lo que tú puedes hacer es ir reestructurando la deuda, desde deuda que tengan vencimiento de más corto plazo a deuda de más largo plazo. Okay. O sea, si tú tienes un vencimiento, pues tú puedes de alguna manera financiar, pagar ese vencimiento con una deuda de más largo plazo. Y hay otro elemento, el oro, que se ha encaramado por encima de 1.600 la onza. No sé el impacto concreto, yo sé que nos favorece. Estuve viendo el contrato anterior con la Barri, eso era un abuso, el contrato que había. Ahí lo que pasó con el contrato básicamente es que adelantó ingresos. No, y subió la participación en beneficio del 37 al 51. Pero ese no es el tema. El tema es el oro. Realmente. Sí, el oro está alto. Lo benefician en alguna proporción importante. Claro, claro. De hecho, hay quienes dicen que hay un efecto, digamos, compensatorio. Cuando el petróleo baja, el oro sube. Digo, compensatorio no, en el caso dominicano, de refuerzo. Si el petróleo baja, el oro sube y las dos cosas, digamos, son bastante beneficiosas para la economía dominicana. ¿Y no sería una tentación terrible esto de las bajas tasas de interés, de la facilidad que habrá a partir de ahora, como aquel año 2005 con el Fondo Monetario Internacional? Pero también te da una ventana para tú ir desmontando el crecimiento de la deuda. O sea, el desafío que tiene el próximo gobierno, ineludible, es contener las finanzas públicas, contener la dinámica de las finanzas públicas. ¿Y esto ayuda o empeora? Perdón, contener el tema del endeudamiento, la dinámica del endeudamiento. Y eso pasa por ir reduciendo gradualmente la brecha fiscal, que aunque no es alta, pero ha habido una brecha fiscal por demasiado tiempo. Por más de 10 años hemos tenido un déficit fiscal por encima, entre 2 y 3% del PIB, más cerca del 3 que del 2, y eso ha hecho que la deuda, en los 8 años de gobierno, 7 años de gobierno de Danilo Medina, la deuda se ha incrementado en un 85%. O sea, casi toda la deuda acumulada antes, digamos, se ha acumulado en los últimos, antes del gobierno de Danilo Medina, digamos, Danilo Medina prácticamente, ese gobierno duplicó la deuda. Wow. Claro, cuando tú tienes una deuda, cuando tú tienes una economía más grande y un Estado más grande, pues claramente tus necesidades de financiamiento, digamos, crecen. Pero estamos hablando de números muy gruesos. ¿Y qué dice la historia económica de América Latina de esos procesos como el nuestro? Estaba hablando de un gobierno en 7 años, el 85% de la deuda se ha duplicado. ¿Hay alguna historia más o menos reciente? Tiene dos opciones. O tú haces el ajuste administrado, o la crisis te ajusta a la mala. Y eso implica, claramente en muchos casos, fuerte devaluación, procesos inflacionarios, contracción del gasto público real, contracción de los servicios públicos, pero por eso incremento de la pobreza, o lo hace, digamos de una manera relativamente más dominicano, ordenada. a la buena o a la mala. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros? No lo estamos haciendo. Gracias. Lo que está viendo es básicamente que ha habido una suerte de contención del proceso, pero no un movimiento a la baja del déficit fiscal. Bueno, Pavel, inicialmente el tema era la situación político-electoral del país. En los últimos meses, estamos en campaña permanente desde mediados del año pasado. Se decía que eso estaba impactando en la economía. Ahora el coronavirus lo desdibuja todo, lo complica todo, porque se decía que en enero algunos indicadores dieron señales de que la economía se estaba resintiendo. La tasa del dólar se deslizaba un poco, el número de turistas fue menor que el año pasado. El impacto de la situación político-electoral, vamos a convenir llamarle así. Es doble. Por una parte, yo pienso generalmente en años electorales, en meses previos a las elecciones, lo que hay es un aumento del gasto, de la demanda agregada. Financiamiento público, financiamiento privado, y eso empuja
digamos, la economía, digamos, en los meses previos a las elecciones hay un aceleramiento, digamos, del nivel económico como resultado de ese gasto electoral. Eso por una parte. Pero por otra parte, ahora lo que hemos visto es que no es que hay simplemente un periodo electoral, sino que hay una crisis electoral que amenaza con convertirse en crisis política. Y entonces lo que tiende a hacer eso es a contraer las inversiones. Miren lo que pasó en el segundo trimestre del año pasado. Todo este tema de la reelección, el resultado económico concreto fue que las inversiones se contuvieron. Digamos, las decisiones de inversión, si las empresas tenían programadas ciertos niveles de inversión para expandir, digamos, su planta productiva, o para instalar, o empresarios tenían planeado abrir nuevas empresas, pues al ver el escenario político incierto, pues no realizan la inversión hasta que el ambiente no se aclara, ¿ya? Y el segundo trimestre del año pasado, precisamente por ese empuje, la inversión, no hay datos todavía, pero lo que se sugiere es que la inversión privada se contrajo, ¿ya? Y eso obligó, con ello el crecimiento del producto se contrajo sensiblemente y obligó al Banco Central a adoptar medidas de flexibilización monetaria para contrarrestar ese efecto. Cuando el entorno, cuando el ambiente político se calmó un poco porque el esfuerzo reeleccionista fracasó y ya se perfilaban unas primarias digamos, normales, digámoslo así, entonces la economía, además ayudada por la política monetaria, retomó su curso normal de crecimiento. Podría pasar eso mismo ahora, es decir, estamos viendo un ambiente electoral muy difícil, casi una crisis política, nos caminamos a una crisis política si no es contenida a tiempo, y eso va a implicar una contracción de la inversión, que contrarresta el efecto positivo del aumento del gasto. ¿Cuál puede ser el resultado? Digamos, realmente no estamos seguros. Yo creo que la devaluación que hemos visto recientemente también puede estar siendo producto de la incertidumbre. Es decir, frente a la incertidumbre, lo que hacen gente que tiene activos en pesos es los dolariza. Entonces hay un aumento en la demanda de divisas para protegerse, ¿ya? El Banco Central esperaba que el tipo de cambio que tenemos hoy, el Banco Central y el gobierno en general, debo decir, porque de esto lo traigo de la cifra del presupuesto, es que el tipo de cambio que estamos viendo hoy debería haber sido el que ellos hubieran querido haber visto en mayo, más cerca de junio, pero lo estamos viendo a finales de febrero. Yo no tengo muchos temores de todas maneras por ese lado, porque la verdad es que el Banco Central está bastante bien habituallado de divisas, tiene municiones para responder en caso de aparentemente la decisión que ustedes anunciaron de que el Banco Central había mantenido su política monetaria, o no sé si fue que salió en el cintillo. Eso significa que el Banco Central no ve muchos temores, que aunque la tasa de evaluación es más acelerada de lo que ellos esperaban en este momento, ellos están tranquilos y además, repito, tienen casi 10.500 millones, al 31 de enero tenían 10.500 millones de dólares en reserva, o sea, una cifra récord. Claro, eso tiene que ver con que colocaron 2.500 millones de dólares en bonos, ese dinero se deposita en el Banco Central, entonces, claro, es dinero del gobierno, no es dinero del Banco Central, pero eso significa de todas maneras que hay un cúmulo de divisas que es capaz de entrar en el mercado en cualquier momento y apaciguar cualquier presión devaluatoria. Es decir, que podemos decir que el gobierno, el Banco Central, tiene menudo para devolver a corto y a mediano. Yo creo que ellos se prepararon. Yo creo que ellos se prepararon para el peor escenario fiscal, pero para el peor escenario posible, pero ellos se estaban preparando para el escenario fiscal, es decir, que el gobierno se desbordara en gasto para apoyar su candidato, y que eso genera una presión sobre el tipo de cambio y ellos poder responder. Pero ellos no estaban preparados exactamente para una tensión política del tipo que estamos viendo. Si esto se complica mucho, entonces no creo que nadie esté preparado para poder atajar una presión devaluatoria. O sea, la solución a este tipo de cosas está claramente en el origen, que es el tema político electoral. Podríamos decir que nos hemos adelantado a esas naturales, normales, pequeñas crisis del manejo de la economía que se da en los años electorales. Lo que debió ocurrir en mayo, junio, está ocurriendo ya. Quizás esto justifica en parte, o explica más bien, el interés de sectores de mucho poder, los grandes grupos corporativos que están clamando por lo del gran acuerdo, vamos a ponernos de acuerdo, porque en el sentido, como se ve la cosa, esto pinta feo en términos político-electorales, y lo político-electoral
más el corona, no tiene que ver con Luis, digo el coronavirus. Todo esto pues empuja a que la situación económica podría deteriorarse. Yo no creo que a nadie, a ningún sector de poder le conviene esto que está pasando. Y lo que le conviene es que hayan elecciones estables, porque eso asegura que ellos continúen teniendo el poder y la influencia que tienen. Lo que me llama la atención es que ellos lo han intentado, y estamos a 13 días, 12 días de campaña de unas municipales. Se hizo una cosa horrible en las municipales, se suspendió unas elecciones, aquí no ha pasado nada, ahora viene una OEA a hacer una auditoría después de lo que hizo en Haití, que le ha dicho, no, lo que ustedes hicieron en Bolivia no estuvo bien, miren aquí. Entonces, esto como que estamos cogiendo numeritos por una rifa mala. Sí, el panorama, digamos, es realmente preocupante. Yo creo que lo que se está apostando, de interpretación que uno le da, es a unas elecciones que sean bien organizadas y pasen bien en marzo. Yo creo que todos los cañones están apuntando hacia ello, o todas las esperanzas, digámoslo así. Yo no sé si están actuando en consonancia con eso, pero sí, aparentemente lo que se espera lo que están esperando es que eso pase y que eso, digamos, apacigüe las aguas. Pero claramente es una situación que, o sea, si no tenemos unas elecciones adecuadas en marzo, razonables, mínimamente decentes, las consecuencias políticas e institucionales y económicas son irreversibles. El problema es que la crisis está garantizada a partir de nuestra cultura política. Vamos a suponer que haya una mejoría de un 70% en las históricas marrullerías y perversidades electorales, ¿verdad? Bueno, habrá un 30%, lo que no van a hacer es perfecta. En la cultura política dominicana, ni en el Club Naco, ni en las elecciones de Acroarte, se admite una derrota. Entonces, esto pinta feo. Bueno, de todas maneras, ojalá que los partidos políticos, todos entiendan eso que tú dices, la necesidad de unas elecciones el 15 de marzo, que transcurran, no en Santa Paz. Con un actor cuya credibilidad está absolutamente comprometida. Bueno, ahí está. Incluso, ahí vi en el fin de semana que le han entregado todos los papeles a la OEA, pero ya los partidos, el primero fue la Fuerza del Pueblo, se está quejando de la OEA, porque la muestra que hizo para la auditoría de los equipos dice que no fueron consultados ellos, porque la OEA cogió un 20% de los equipos que se utilizaron en febrero, sí, un 20% de lo que fallaron, otro 20% de lo que inicialmente fallaron, pero que trabajaron, y otro 20% del backup. Pero si le dejaron eso en manos de la OEA, allá la OEA. Entonces, los partidos están compelidos, porque la situación puede también superarlo a ellos, en que esas elecciones del 15 de febrero, de marzo, se celebren. No va a haber tiempo para pacto ni nada de eso. Sí, claro. Yo sigo en la perspectiva y la proyección de la economía. Parece que a la postre hay factores que pueden ayudar a un equilibrio. Mire este escenario. Dice el ministro de Hacienda que para estas elecciones del 15 de marzo, ellos cogieron el dinero que tenían para una eventual segunda vuelta. Pero que ya, si hay segunda vuelta, después ellos van a ver de dónde lo sacan. Pero esos son cheles en términos del presupuesto global del Estado. O sea, eso no te va a causar, digamos, ningún problema. El tema es institucional y político, no fiscal. Bueno, sí, eso va a costarle al fisco, por supuesto. Eso no va a costar a todos nosotros que pagamos, digamos, los impuestos. No sale de ninguna otra parte. Los partidos van a reclamar, muy probablemente, nuevas partidas presupuestarias. Y eso tiene que dolernos y tenemos que presionar para que sea distinto, para que haya rendición de cuentas, para que alguien pague las consecuencias de todo esto. Haya habido dolo o no haya habido dolo, ¿no? No hay duda. Ahora, uno también tiene que poner las cosas en su justa dimensión. En términos fiscales, esto no representa mucho, ni va a implicar un desalineamiento importante. Mucho más del potencial del desalineamiento fiscal y por lo tanto más demanda de crédito, más endeudamiento, puede implicar que el gobierno se desborde fiscalmente para apoyar a su candidato. Ya no vimos la última experiencia en 2012, donde había posibilidad de un cambio de gobierno y el déficit fiscal pasó, que estaba estimado en que fuese 2,5% del PIB, se disparó hasta 6% del PIB. Bueno, o sea, se duplicó, triplicó. Hay que recordar aquellos 40,000 millones de pesos que Fernández, siendo presidente, Leonel Fernández, dijo que se iban a invertir
para que su candidato, Danilo Medina, en ese entonces, pues se recuperara. Pero a partir de todo lo conversado aquí hasta ahora, con todos estos elementos, petróleo, turismo, el tema del comercio, la factoría del mundo, ese escenario, ¿qué puede hacer un gobierno, el Estado Dominicano, la política económica del gobierno para enfrentar eso, unido esto a la tentación de hacer las cosas mal hechas para obtener un mejor resultado en un momento donde las cosas están increíblemente... Este surgimiento de la fuerza ha roto todo el esquema. ¿Qué se puede hacer desde la economía? Plazo, en lo inmediato, tú lo que tienes que vigilar porque haya contención fiscal. ¿Qué quiere decir contención fiscal? Significa, pero eso es pedirle quizás peras al olmo, ¿no? Es decir, si tú le vas a pedir al Ministerio de Hacienda que cuidado con el gasto, que no vaya a desbordarse el gasto en esta circunstancia, pero la verdad es que Hacienda es también, digamos, el gasto público es un instrumento político del partido de gobierno y por lo tanto de su candidato. Pero digamos que siendo un poco ingenuo, hacerle un llamado, digamos, a Hacienda de que tenga cuidado que no se vaya a desbordar porque las consecuencias posteriores pueden ser significativas. Además, la señala a los mercados financieros, tanto que se han vanagloriado de que han colocado deuda a tasas de interés bajísimas, que han prolongado los plazos, que es verdad que han prolongado los plazos y han mejorado, digamos, los términos de contratación de deuda. Entonces, ahora todo lo que tú acumulaste en el pasado, lo que hiciste con la mano lo deshaces con los pies porque necesitas reelegirte y entonces viene y los mercados te leen y te dicen, óyeme, pero tú te comportaste y te di, digamos, recursos a mejores términos, pero lo que tú hiciste en estas elecciones demuestra que realmente tu aparato institucional es muy débil, que tú tienes un enorme poder, una discrecionalidad muy alta y yo no confío en que tú vayas a manejar las cosas de tal manera que yo pueda, que tú me garantices a mí un repago de la deuda en los términos adecuados. Eso a mí no me gusta y por lo tanto voy a elevarte la tasa de interés porque tú eres un país más riesgoso, ¿no? Entonces, ese, digamos, sería, digamos, el mensaje. No lleguemos a eso en materia económica, pero repito, es un poco, siento que este llamado sería ya un poco ingenuo. Ellos lo saben muy bien cuáles son las consecuencias, pero lo que prima es la necesidad de reelegirse, pero ya yo creo que ya Quizá también el llamado es, miren cuáles son las circunstancias políticas que existen y aparentemente ya, digamos, es muy difícil que se pueda torcer el asunto y que pueda cambiar el destino, digamos, es muy difícil que PLD gane las elecciones. La discusión es si la va a perder en primera o en segunda vuelta. O sea, ya torcer las cosas, quiero decir, torcer el rumbo que tomó en particular a partir después de la suspensión de las elecciones parece imposible. Entonces, mejor mantener la casa medio ordenada y por lo menos salir diciendo, miren, no desguañangamos la economía. Lo otro claramente es el tema de salud pública. La necesidad de reforzar. Si te vas a desbórdate con gasto en salud, ¿no? Para contener el virus, controles más estrictos en las fronteras, controles más políticas para evitar la propagación, como ustedes dijeron en el segmento inicial. Es decir, cada minuto en todos los medios de comunicación debería de estar repitiéndose y una y otra vez las mejores prácticas de las personas para evitar el contagio. Bueno, ese es un gasto muy bien justificado. Dice el refrán, y que sea H o R, o sea, lo que pase con las elecciones. Aquí se podría decir, sea L o G, o sea, Luis o Gonzalo, habrá una transición. Y probablemente una transición que implique un cambio, no de gobierno, porque obvio lo va a haber de todas maneras, sino de lo que han estado dirigiendo en los últimos 20 años. Eso podría también ser un elemento de impacto en la economía. Pero vuelvo al entorno internacional, que fue por donde iniciaste. Se especula que está sacando ventaja a Estados Unidos de China en esto del coronavirus, porque China anda a media velocidad y se impacta de múltiples maneras. Yo te digo, la suspensión de vuelo de las líneas aéreas, eso, sin uno saber mucho, eso tiene un impacto bárbaro. Esta situación llega cuando ya aparentaba que iba a haber un acuerdo en la guerra comercial y arancelaria. ¿En qué situación tú estás viendo a China y a Estados Unidos? Porque se ha especulado mucho. Obviamente, en el corto plazo pone una situación difícil a China
y también ha empoderado temporalmente a los sectores estadounidenses que hablan del delinking, ¿no? Del delinking en inglés significa el desacoplamiento, o por lo menos el desacoplamiento parcial entre la economía estadounidense y la economía china. Entonces, digamos, los que apostaban por ese desacoplamiento con mucho poder dentro de la administración Trump, están diciendo, esto es un país riesgoso, no podemos confiar en esta cadena de suministro, esto es nuestro competidor, hay que debilitar ese vínculo. Le da ganancia de causa. Lo que pasa es que probablemente ahora en China lo que vamos a ver es una reducción significativa de los casos de coronavirus y probablemente un aumento en Estados Unidos. Entonces lo que cortaba antes contra China, ahora puede empezar a cortar contra el lado estadounidense. Digamos que eso realmente no me parece que pueda tener un efecto de largo plazo. Yo creo que todo el mundo va a ser afectado y difícilmente se va a poder reclamar que hay un país más riesgoso que otro y por lo tanto que haya alguien que en particular quede debilitado. Sí, definitivamente queda claro que la economía mundial está tremendamente intervinculada y cualquier cosa que pase en un lado va a tener, digamos, repercusiones significativas sobre el otro lado. Eso puede dar pie, sí, a reforzar la idea de que no es bueno tener economías tan articuladas, tan vinculadas, y que puede empujar a que haya sectores que llamen a que las economías miren más hacia adentro y sean más introspectivas, y eso debilitaría este proceso, digamos, de globalización productiva. Pero esa articulación es el signo de los tiempos. Bueno, la pregunta es si el argumento, en este caso de la enfermedad, va a ser suficientemente robusto como para mover la economía desde esa economía interconectada a una economía, a economías más aisladas y menos articuladas. Yo creo que es muy costoso moverse en esa dirección, porque, una parte ya demasiado importante de las manufacturas se producen en cadenas globales de valor. Es decir, la mercancía pasa de país a país siendo transformada, generando empleo en muchas partes. La tecnología lo ha permitido, la apertura comercial lo ha permitido. Volver hacia atrás es tremendamente costoso. Yo no estoy seguro de que ni siquiera el coronavirus vaya, digamos, a desglobalizar al mundo. Lo que pasa es que se dice que esto ha cambiado tanto que ya hasta decir que un carro es alemán o chino o japonés es una gran mentira, porque las gomas son brasileñas, motores lo hicieron en Alemania. Esto es terrible. Entonces, volver a hacer todo el avión o todo el automóvil dentro de un solo país implica un automóvil muchísimo más caro. Exactamente. Eso no significa que estas vinculaciones no sean también problemáticas y tengan tensiones. Es decir, estas cadenas globales de valor se articularon en un contexto de apertura comercial, de liberalización, de desmonte de las regulaciones estatales, que en un proceso en el cual hubo perdedores, hubo damnificados de todo este proceso. Claramente esos damnificados son los que han llevado al Brexit o a opciones como Donald Trump en Estados Unidos. El gran ganador de todo esto políticamente ha sido Trump. Finalmente, creo que es importante que nos expliques, antes de qué tan interconectada y tan interdependiente son las economías chino-norteamericanas. Ese vínculo se habla mucho, a veces de manera exagerada o a veces se queda corto. ¿Cuál es la situación? Y esa tosecita de los grandes, ¿hasta qué punto podría convertirse en una pulmonía terrible para los chiquititos como nosotros? Yo no tengo cifras en este momento que pueda dimensionar la articulación, pero yo diría que son muy, muy intensas. Es decir, las principales productos tecnológicos se producen en cadenas al menos binacionales, ¿no? Eso significa que los sectores que más rápido crecen en la economía mundial no son sectores que pertenecen o están ubicados en una sola economía, sino que participan procesos productivos en Estados Unidos, en China, en otros países de Asia. Es decir, y cualquier disrupción significativa de esas cadenas te lleva a una reducción importante del crecimiento económico. Y eso nos tiende a afectar a nosotros. ¿Podemos sacar ventaja nosotros?
Bueno, sí, porque si China vende productos que nosotros pudiéramos, digamos, procesar acá a Estados Unidos y Estados Unidos los corta, pues entonces nosotros pudiéramos colocar, competir y atraer, digamos, esas tareas hacia la República Dominicana. Pero yo creo que en general, si la guerra comercial y la tensión se exacerban, terminamos perdiendo todos. Bueno, vamos a agradecer la presencia de Pavel Issa y Contreras. No me deje el Contreras. Sí. No. Y me despido retomando lo que tú decías inicialmente, de que la economía dominicana tiene municiones para responder. En un comunicado del Banco Central de ayer dice, y aquí vale esto del mal de muchos, República Dominicana se encuentra mejor preparada que otras economías emergentes para sortear el panorama internacional adverso. Es más o menos lo que tú dijiste al principio. Tiene reservas para lidiar en el corto plazo, por lo menos hasta mediados de año, con la situación, excepto que la situación político-electoral se complique demasiado. Frente a eso, no hay reservas que valgan. Frente al pánico, no hay reservas que valgan. Eso es lo que se llama una noticia en desarrollo. Por eso es que está todo este esfuerzo de esta preocupación por contener la crisis. Pavel Issa Contreras, continúa Enfoque Matinal. Ya regresamos. Gracias, Pavel.